Señoritas, señoritas, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición tercera de esta segunda temporada. Y ya estamos más tranquilitos, más relajados, ¿cierto? Más en confianza. Y agradeciendo siempre su apoyo en las redes sociales, dando me gusta, seguir compartiendo, comentando. Así que gracias por eso. Ya, sin más, comenzamos aquí, tercera edición de la segunda temporada. ¡Suéltala! Ya, y así partimos con la primera sección de este capítulo y es acerca de una película muy especial en este Canutos On Demand de hoy. Y es una joyita de Amazon Prime Video y está basada en el libro que escribió el archiconocido artista canuto Jeremy Camp. Él escribió un libro y sobre ese libro se basa la película de la que vamos a ver el tráiler a continuación, después de la intro. ¿No sabes qué ver? Día sábado y te suspendieron la reunión de jóvenes. Te ayudamos con eso. Canutos On Demand. El nombre es malo, pero la sección es buena. Y lo que ven o escuchan, dependiendo de la plataforma en la que nos estén reproduciendo, Quiero presentarles a alguien muy es el especial. tráiler de I Still Ella es mi Believe. prometida, Melissa. Ponte de pie, amor. Veamos un poquito o escuchemos el tráiler. Vamos, levántate. Estoy comprometido, lo siento. A principio de año recibimos malas noticias. Muy malas noticias. ¿Podríamos hacer algo para la persona más especial de mi vida? ¿Orarían por ella? Curémosla. Ahí algo nos anunciaba con esa última frase que escuchamos, curémosla. Lo que pasa es que, como toda buena película cristiana, está basada en dos argumentos. El primero, que debemos confiar en Dios a pesar de todo. Y el segundo, que alguien se enferma de cáncer o muere de cáncer. Y esta película no es ajena a ese estudio que he hecho yo muy seriamente en un 100% de películas cristianas que he visto. Pero no les voy a decir si se enferma de cáncer o muere de cáncer. Pero sí les voy a decir de que nos habla de vivir aferrados a la mano de Dios. Esta película nos muestra cómo el protagonista, Jeremy Camp, bastante canchero, ¿cierto? Canchero para los que nos escuchan del extranjero y que no saben qué significa ese modismo chileno. Canchero es como agrandado, quedaron en las mismas, como muy seguro de sí mismo. Y llega, y que le vamos a creer porque él escribió el libro, así que viene muy de cerca la recomendación, pero él nos muestra en la película una personalidad así muy, muy avasalladora, en la que logra conquistar a una chica, se enamora y comienza el nudo dramático a complicarse y después a desarrollarse. La película es bastante entretenida y tiene muchas cositas entretenidas que nos hacen cuestionarnos ciertas cosas, o no sé si cuestionarnos, pero darnos cuenta de algunos matices que vivimos nosotros en la vida cristiana. Jeremy Camp, les decía, es un artista conocido a nivel secular también en Gringolandia, y su música pasa por el folk, por el pop, por el rock, y vemos parte de su carrera también retratada en la película. Ese sentido de la película, esa moraleja que nos deja de vivir confiando en Dios siempre a pesar de todo, me hace hacer un link muy exacto con un artículo que leí hace un poquito tiempo atrás, que era acerca de lo que vivió el pueblo de Israel cuando venía escapando de la esclavitud en Egipto y llega a un momento ahí en la costa, al borde del Mar Rojo, en el que se encuentran entre la espada de los egipcios y el mar. No era entre la espada y la pared, era entre la espada y el agua. Y alguien del pueblo hace un comentario tan sarcástico, cierto, tan irónico, digno de un estandapero actual, en el que le dice a Moisés: oye Moisés, ¿acaso no habían tantas tumbas en Egipto que nos viniste a traer acá al desierto? Y a lo que Moisés responde con las palabras: no temas o no tengas miedo. O no temáis, como dice Reina Valera del 60. No temáis. Y
Y esa frase en el artículo decía de que está escrita en la Biblia 366 veces. O sea, una frase para cada día del año. Incluso para un año bisiesto, o sea, para el 26 de febrero, perdón, para el 29 de febrero también hay un no temas. Y eso nos habla de tener confianza en Dios a pesar de estar pasando por un problema como el que te vengan persiguiendo tu enemigo y no tengas a dónde escapar. El artículo hacía hincapié en, el, en lo que debe haber sido para el pueblo ver este tremendo milagro de que el mar se abriera y pasar en seco. Y claro, son algunos versículos unos cortos versículos en el que la Biblia nos relata esta situación, pero para ellos debe haber sido toda esta distancia, no debe haber sido menor ir caminando con su familia, con sus animales, con sus cosas, y una pared de agua por un lado y una pared de agua por el otro lado. Ellos, cada paso que daban era un paso de fe, era un acto de fe ir caminando en seco entre medio de estas columnas de agua. Y al final la vida del cristiano, como lo vivió Jeremy Camp, ¿cierto? Y lo vemos en su película, y como quizás lo estamos viviendo nosotros ahora en medio de esta pandemia, nuestra vida como cristianos es un constante crisis de fe, aumento de fe, una nueva crisis de fe, que nos lleva a un nuevo aumento de fe, para tener de nuevo una crisis de fe. No sé si me explico. Al final la vida del cristiano se resume en aumento de fe, crisis de fe, aumento de fe, crisis de fe. Al final, la invitación siempre es a aferrarnos de su mano y a no tener miedo. Así que, hermano Canuto, tú que estás escuchando este podcast con mucho cariño, quiero instarte a confiar en Dios y a no tener miedo. Y si tú no eres Canuto y estás escuchando este podcast, por algo lo estás haciendo. ¿Y qué estás esperando, amigo mío, para agarrarte de la mano de Dios Todopoderoso y seguir cruzando tu mar rojo? ¿Ya? Así que eso es la invitación entonces a ver esta película que en Amazon Prime Video tiene el nombre de Mientras estés conmigo. Mientras estés conmigo. Ya, el puro nombre ya spoilea demasiado a la película. Mientras estés conmigo. La traducción literal de la película, I Still Believe, significa aún creo en ti. O aún creo. Todavía creo. ¿Ya? Así que el todavía creo ya nos está hablando igual un poco de una pérdida y un sobreponerse a esa pérdida, pero el mientras estés conmigo ya lo spoilea completamente, completamente. Así que muy buena película, cristiana, 100% cristiana, recomendable en Amazon Prime Video. ¿Ya? Seguimos con el programita. Actualidad, música, reflexiones, recomendaciones. Un tiempo libre para hablar de lo que sea. Acá comienza Freestyle. Ya, chiquillos, y en este freestyle de esta semana hemos querido traer un tema gracias a la internacionalización de nuestro podcast, porque nos escribió Logic, si recuerdan, era el Follow Me del capítulo anterior en el que hablamos de este hermano que veía la cultura pop a través del prisma teológico. Y nos escribió y nos aclaró que él no era mexicano, porque yo dije que creía yo que era mexicano, no, es costarricense. Así que desde los Andes, un pequeño pueblito del centro de nuestro país, Chile, se va viajando. Un saludo para Costa Rica. Desde Costa Rica nos ven y a través de Spotify también hemos visto reproducciones en Estados Unidos y en Argentina. Entonces, viendo esta internacionalización, que difícil palabra, me he visto con tener que responder a un modismo súper importante que tenemos nosotros en Chile, que es parte también de una de las secciones de nuestro programa, que es el término canuto. Es atingente entonces responder a esa pregunta que ha surgido tal vez de por qué nosotros a los evangélicos les decimos canutos. Así que la respuesta ustedes la pueden estar viendo en pantalla. No mire el teléfono, si usted no está viendo en Spotify, no mire el teléfono porque no va a haber nada en pantalla.
Pero si ustedes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o YouTube, ya están viendo la imagen de nuestro héroe de la fe nacional. Bueno, no era autóctono de Chile, pero sí hizo su carrera y su ministerio acá en el país. Juan Canut de Bon. Juan Canut de Bon. Él, les explico, era un sacerdote jesuita que se había venido arrancando de una lucha que había entre los clericales y los laicos que buscaban, bueno, algunos defendían la unión entre el Estado y la Iglesia y otros la querían separar. De esa lucha se vino Juan Canut de Bon, se vino a Argentina primero y a mitad del siglo XIX se nos vino acá a la zona, fíjense, a los Andes, se vino a vivir y se instaló con un puestecito de venta de telas. Él había estudiado medicina homeopática en Argentina, se vino con su carrera acá, la empezó a practicar y luego empezó a vender telas, siguiendo practicando informalmente, digamos, su profesión de doctor homeopático. Fue en 1800, yo tengo un torpedito por acá, fue en 1876 que él encontró un Nuevo Testamento en una estación de trenes en Quillota y al encontrar este Nuevo Testamento, él tuvo su primer acercamiento a la palabra de Dios. Curioso, siendo sacerdote jesuita, no había tenido acceso a un Nuevo Testamento o a la Biblia, que era muy común también en la época de que la lectura bíblica y los textos sagrados estuvieran solo al alcance de los grandes personajes de la iglesia y no fuera un bien común de libre acceso para todos, que era una de las cosas también por las que estaba peleando la reforma desde hace 300 años en Europa, ¿cierto? De la mano de Lutero, Calvino y otros, que buscaban que también fuera el acceso a la palabra de Dios fuera más abierto. Bueno, eso que estaba pasando en Europa hace 300 años que se venía peleando, en Chile todavía no pasaba nada y la Biblia, si bien algunos protestantes en Valparaíso ya estaban imprimiendo Nuevo Testamento, que fue uno de los que pilló Lutero, tampoco era muy masiva la palabra de Dios entre la gente. Bueno, él se hizo de este Nuevo Testamento y él dice que fue su primer acercamiento a la palabra del Evangelio. Y a través y con ese instrumento, ¿cierto? Él empezó a predicar con una predicación bastante confrontacional, una predicación bastante confrontacional y en contra de la Iglesia católica, lo que lo llevó a tener muchos problemas también con la religión oficial en Chile en ese momento. Bueno, fue ahí cuando conoció, y lo tengo anotado por acá, a Robert McLean. Era un pastor presbiteriano que lo ingresa a sus filas como un predicador de la iglesia presbiteriana en Chile, y eso fue en 1880, y en 1881 le quita el piso, digamos, por los problemas que tenía con la iglesia católica, ¿cierto? Y lo deja solito. Ahí luego conoce a otro pastor, y lo tengo anotado por acá, los nombres son muy, muy raros. William Taylor. Sí, esto fue en 1988. Conoce a William Taylor, que era un pastor metodista, y él lo unge como obispo de la iglesia metodista en el país, en 1888. Bueno, este pleito que tenía con la iglesia católica lo llevó a perder su trabajo como vendedor de telas porque ya nadie le quería comprar. Y fue cuando tuvo el mayor problema en su vida personal porque ya no tenía recursos para alimentar a su familia. Y tampoco el trabajo de doctor tampoco le daba para poder hacerlo. Así que él también tuvo un proceso ahí íntimo de conflicto también con su fe, pero él nunca perdió la confianza en Dios. ¿Ya? Y eso lo vemos en una película que es muy difícil de conseguir, muy difícil de ver, que es Canuto. Una película chilena, cristiana, que se grabó acá en la zona y nos mostraba un poco cómo fue ese conflicto con su familia en lo íntimo, ¿cierto? De seguir a Dios, pero
con toda esta pérdida que conlleva, o todo este sacrificio material que conlleva servir a Dios. Bueno, él murió en 1896 y sus restos fueron enterrados en el cementerio de disidentes, que fue inaugurado en 1854. Ya llevaba como 40 años funcionando el cementerio en Santiago, y ese otro tema, el cementerio de disidentes, en donde se enterraban a las personas que no fueran católicas. Hasta antes de 1854, en Santiago, las personas que no eran católicas eran enterradas en basurales. Y fue en ese año entonces en el que se creó el cementerio de disidentes en Santiago, y ahí fueron a parar los restos de los que eran, no sé si ateos, pero que no eran creyentes, ¿cierto? Los judíos, que ya habían muchos en el país, y los protestantes. Lo mismo que pasaba en Santiago, ¿cierto? Antes de la creación del cementerio de disidentes, ocurría en Valparaíso, en donde por 30 años Valparaíso, el único cementerio de disidentes en el país fue el de Valparaíso. Ahí al frente del cementerio número 1, en Valparaíso, construyeron este cementerio para los disidentes, y antes de 1825, toda persona que no fuera católico era enterrado en las quebradas, en los acantilados o en la playa. Triste situación la que vivían nuestros hermanos de mediados del siglo XIX, pero es la realidad que vivieron en otros países también, cuando la religión predominante, que era la iglesia oficial, ¿cierto?, la iglesia católica, no permitía la expresión de otros credos. Así que en este contexto histórico apareció Juan Canut de Boon, y fue a principios del siglo XX cuando apareció por primera vez transcrito el término canutos en relación a los protestantes, de la pluma de un escritor anarquista llamado José Santos González Vera. Él escribió o describió más bien una situación que hubo con unos carabineros tomando presos a unos predicadores evangélicos, y cuando ellos entraron a la cárcel iban felices tocando su guitarra. Ahí él escribió que iban entrando los canutos. Así que ese término, que fue acuñado ahí a principios del siglo XX, fue después como una bola de nieve, ¿cierto?, acuñado por otros integrantes de la sociedad, y después se masificó, y ahora a cualquier protestante o evangélico, más bien en el país, se les dice canuto. Algunos después dijeron de que el término canuto era por los fideos, ¿cierto?, esos tubulares que son por fuera llenitos, ¿cierto?, contundente, robusto, pero por dentro son vacíos, no hay nada más que cáscara. Pero eso fue algo que se inventó después, como para darle un sentido, sin conocer la verdadera historia de que era por nuestro querido Juan Canut de Boon. Volvemos a ver imágenes. Ahí está la tumba en el cementerio de disidentes. Y ahora sigue estando la tumba. Ahí vemos la inscripción médico homeópata, ¿cierto?, que su profesión que traía de Argentina. Y ahí está nuestro barbudo héroe de la fe nacional. Así que, amigo mío, si usted me quiere humillar y decirme canuto, sabe que humildemente no soy digno de que me llame con ese nombre, amigo mío. Ahora que si me lo dice por los fideos, ya puede ser. Ya, seguimos. Sobra talento. Falta apoyo. Canales de YouTube. Usuarios de Instagram. Usuarios de Facebook. Artistas en Spotify. Recomendado. Bienvenidos a Follow Me. Ya, y en este Recomendados, en este Follow Me de hoy, traemos una banda de reggae. ¿De quién estamos hablando? Lo pasamos a ver a continuación. Y ellos son Crisol, de la quinta región y del sur también, pero creo que ahora están radicados acá en Valparaíso, por algunos videitos que nos muestran las redes sociales. Como siempre, lo que estamos haciendo no es indagar su vida personal, sino más bien su
arte y en este caso su música. Veamos acá en Crisol-Reggae, que es su cuenta en Instagram. Podemos ver acá los ensayos y acá un video, un live bastante extenso de un ensayo acá en los Andes, fíjense. True Love grabando en los Andes. Ahí tenemos a nuestro vocalista. A ver, adelantemos un poquito. Adelantemos un poquito. ...40 minutitos ahí de grabaciones. Sigamos viendo. Acá tienen algunas tocatas ahí en algún metro de la quinta región. Acá tenemos una tocata que se hizo en una universidad, tengo entendido. Estos son los chiquillos de Crisol. Veamos un poquito de... Bueno, en Facebook tienen la misma información que en Instagram. A ver, escuchemos acá este video. La conclusión de todo y el porqué fue que tu voluntad se removió hacia nosotros de esta forma tan incondicional. No por Ya por ahí nomás teníamos un poquito de música desenchufada, unplugged. Ahí escuchando a Crisol. Acá tenemos un poquito de música más enchufada. Ya eso es, no queremos ofender a nadie ahí con los copyrights, así que hay un poquito una muestra nomás de la música de estos chiquillos. Y acá el tema del Cerro al Plan, grabado en una universidad de Valparaíso, por lo que se ve. Oye, como pueden ver, es pura calidad lo que tienen acá los chiquillos, ¿cierto? Y si tuviéramos que encasillar sus letras en alguna categoría, podríamos decir de que su música es alabanza y adoración. Mientras yo les hablo, estoy buscando su perfil de Spotify, porque este mal conductor no tenía la página abierta, para que escuchen también el material que nos tienen ahí para ofrecer en Spotify. Y lo vamos a ver ahora. Ya estamos. Crisol Reggae es su perfil en Spotify. Y su canción más popular es Señales. Pasemos a escucharla. Ah, qué bajo, señores, qué bajo. Ya, como pueden ver, esa canción es la que ellos tienen grabada en estudio y suena bastante pesadito. Qué rico suena ese bajo, ¿cierto? Ese bombo. A mí, por lo general, la música reggae, yo la escucho pero de inmediato me conecta con lo eterno. Este estilo es una súper rica bandeja para poder llevar este olor agradable a Papá Dios, ¿cierto? En una alabanza y adoración. Y estos chiquillos saben aprovechar eso. Hoy les quiero mostrar
otro perfil que encontramos por ahí en YouTube que nos muestra una entrevista y él dice algo muy, muy lindo, muy rescatable que quiero que escuchemos ahora. Por un antes de Cristo y un después de Cristo. En mi vida antes de Él tenía esa sensación y no me daba cuenta que estaba en una búsqueda. Y al momento de que el Señor alcanza mi vida, se arma un rompecabezas. Y comprendí que hay un propósito eterno y que solamente Él lo puede hacer posible en las vidas. Y las proyecciones van también de la mano con... Eso, chiquillos, mira qué importante acá lo que dice nuestro amigo, ¿cierto? Antes de Cristo nuestra vida era un rompecabezas desarmado y cuando nos encontramos a Cristo el rompecabezas se arma y nuestra vida se separa en un antes y en un después de Cristo. Mira qué lindo. Lo mismo que le pasa a la historia, la historia universal, nuestro planeta o la historia de nuestro planeta se divide en un antes y un después de Cristo. Nuestra historia personal también se divide en un antes y un después de Cristo. Así que muy lindas palabras las que nos decía nuestro amigo de Crisol. Ya ustedes saben entonces cuáles son sus redes sociales. El perfil de Instagram es Crisol_reggae y en YouTube lo vamos a ver ahora, es Crisol Faith. Crisol Faith, como fe en inglés. Ya, así que a seguirlos, a esperar su música. Muy buen reggae latino y acá de la quinta región, así que los chiquillos están esperando su apoyo. Muchas bendiciones para ellos. Ya, redes sociales, estábamos hablando de redes sociales, sí. ¿Cuáles son las de ¿Qué onda el podcast en cuarentena? Síguenos en Instagram y Facebook /¿Qué onda? PMR. En YouTube /Pacto Producciones. En WhatsApp +569 492 422 45. Ya mis chiquilines, así estamos llegando al final de este capítulo. Gracias por acompañarnos. Tercera edición de la segunda temporada. Ya saben cuáles son los medios de comunicación con nosotros. Si tienen algo que nos quieren compartir, algo que nos quieren criticar, quieren dar a conocer alguna banda de su iglesia, ya pues, ¿qué están esperando? Conocen nuestros medios de comunicación. Síganos, denle me gusta, compartan, comenten. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Nos escuchamos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Seguimos en cuarentena acá en Los Andes y mientras haya cuarentena habrá ¿Qué onda el podcast? Si así Dios lo permite. Ya, se me cuidan. Bendiciones mil. Chao, Lin Soccer. Gracias totales. Nos oímos.